Eso es importante tener en cuenta, ¿ya? A ver. Bien. Ahora, el tema de razonamiento verbal, queridos estudiantes, el tema de comprensión de lectura específicamente, es un tema que ustedes como estudiantes tienen que conocerlo y practicarlo, ¿sí? Es decir, en primer orden, ustedes como estudiantes deben tener un hábito en la lectura. Paso 1, tenemos que tener hábito de lectura. En nuestro país, el año 2022, sí, 2022 se llevó a cabo las pruebas PISA, ¿no? Y en estas pruebas PISA, bueno, estoy viendo acá, yo los tengo acá, tengo otro monitor en lo que estoy viendo los que van saliendo. Bueno, hace momentos ahorita ya han salido 3 de clase. Bueno, seguramente ya esa comprensión lectora es facilito, ¿no? Bueno, yo lo único quiero, aunque sea con uno me quedo, pero que quiera aprender. A mí lo que quiera aprender, ese es el propósito. ¿Por qué, chicos? Les reitero, les decía, el año 2022 se llevó a cabo la prueba PISA, que es una prueba a nivel mundial, no es solamente Perú, es a nivel mundial, en la cual se han evaluado temas de comprensión de lectura y matemática, historia. En comunicación, comprensión de lectura. En ese examen se ha demostrado que el Perú, nuestro país, no está tan bien, ni tampoco está tan mal. ¿Qué país nos supera de Hispanoamérica? De Hispanoamérica nos supera Chile, nos supera Uruguay. Esos 2 países nos están superando hasta ahora. Y esto implica, queridos estudiantes, que nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos para ir mejorando ese tema de comprensión de lectura. Es decir, en lectura, al menos tú como estudiante, al margen de que seguramente trabajas, tienes muchas ocupaciones, tenemos que dedicarnos un tiempito al día en la lectura, para tener hábito de lectura. Y tengas en casita tu pequeña biblioteca, ¿no? De acuerdo a tus posibilidades, comprar tu librito, ir comprando y tener tu propia biblioteca. Ahí vas a ir marcando la diferencia de los demás estudiantes o personas, ¿no? Una vez que tienes ese hábito, tenemos que trabajar lo que es hoy día, lo que es el tema, el ítem netamente de comprensión de lectura. ¿Y por qué es importante este ítem, querido estudiante? Porque tú cuando terminas la secundaria y también el proceso de educación secundaria, te van a evaluar temas de comprensión de lectura. Eso tengo por seguro, cuando tú terminas tu quinto de secundaria y vas a desarrollar o vas a poder postular a un centro superior, instituto, universidad, etcétera, etcétera, tengo por seguro, ten la certeza de que te van a preguntar comprensión de lectura. ¿Y cuántas preguntas, profe? Por lo común, por ejemplo, yo he revisado San Marcos, la UNI, por lo común preguntan 4 textos, esos 4 textos, cada texto con 5 preguntas implica 20 preguntas de comprensión de lectura. Y si tú esas 20 preguntas aseguras si has hecho algo para poder ingresar. Y eso te van a preguntar, reitero, en instituto, universidad, donde tú vayas para la policía, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí viene el tema de que tengamos muy en cuenta este ítem de comprensión de lectura y tú tengas las estrategias, ¿no? Para desarrollar estos ejercicios. Ahora, aquí no hay un solo método. Aquí cada uno de ustedes debe tener su propia metodología, cómo desarrollar comprensión de lectura. Cada uno de ustedes. Y yo les voy a dar ciertas pautas, pero en base a eso ustedes tienen que trabajar su propia estrategia de lectura. Chicos? Entonces, hoy vamos a ver este tema de lo que es comprensión de lectura y vamos a trabajar este aspecto. ¿Sí, chicos? Entonces, por ese lado, ¿ya? Bien. Vamos un poquito reflexionando sobre este aspecto, ¿no? De comprensión de lectura. Dice, importancia de la lectura. Ya sabes, querido estudiante, que la lectura tiene mucha importancia y varios aspectos, y acá la más importante les voy a hacer partícipe. Por ejemplo, la lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad. Es decir, con la lectura nosotros vamos a adquirir información, vamos a adquirir conocimiento solo a partir de la lectura. No hay otra forma.
No hay otra forma. Entonces, profe, pero ¿qué pasa si yo veo una película de una obra literaria, por ejemplo, ¿no? Es que la obra de una película solamente te muestra una versión, una parte de la obra, no te va a mostrar toda la obra literaria. Entonces, eso ten la certeza que no vas a lograr de alguna manera tu propósito en desarrollar tu hábito o el tema de comprender un texto, ¿no? Otro, implica la participación activa de la mente y desarrolla la imaginación y la creatividad. Eso es importante. El que lee tiene una imaginación desarrollada y por ende tiene creatividad. Y si tiene creatividad, tengo la certeza, querido estudiante, que tus problemas los vas a solucionar con facilidad. ¿Por qué? Porque eres creativo. Si nosotros no tenemos el hábito de lectura, no te desarrollamos nuestra imaginación y obviamente menos nuestra creatividad. Los grandes científicos han desarrollado su creatividad gracias aquí a la lectura. ¿Y cómo lo han desarrollado? Básicamente con que cuando tú lees un texto, obviamente tienes que imaginarte y la imaginación poco a poco te permite desarrollar esa facultad que es crear. Ejemplo, el que ha creado el celular, por ejemplo. Ahorita muchos de ustedes están con su celular, ¿no? Y eso alguien ha tenido que diseñarlo, los chips, todo, en base a la creatividad. No es en base al azar, ¿no? ¿Qué más? La importancia de la lectura. Enriquece el vocabulario y la expresión oral y escrita. Es decir, un estudiante, una persona que lee, tiene un vocabulario variado, amplio, vasto, y por ende su expresión oral y escrita va a ser también muy buena, muy óptima. ¿Qué más? Ayuda a comprender, ayuda a comprender mejor el mundo, facilita las relaciones interpersonales y desarrolla el desarrollo afectivo, moral y espiritual. Es decir, que una persona cuando lee va a poder fácilmente relacionarse, interrelacionarse con sus semejantes. Es más, les aseguro, y si no, ustedes me dicen, profe, se equivocó ahí usted. Los que me participan en clase, por lo común, son los que leen. Por lo común son los que leen. Y los que no les gusta la lectura no quieren participar. ¿Por qué? Porque están con el temor, si digo esto, me voy a equivocar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú desarrollas tu lectura, tienes el hábito de la lectura, un ejemplo, tu mamá te dice, a ver, hija, vaya a pagar, a ver, nuestros arbitrios de la municipalidad. Entonces tú vas y preguntas, señor, ¿dónde puedo pagar mis arbitrios? ¿Por qué? Porque tienes esa facilidad de interrelacionarte con otras personas. Pero si tú no lees ni los tres chanchitos, mínima, no vas a ir ni a la tienda, pues. Menos a ir a preguntar cómo lo vas a hacer. Entonces eso nos abre las puertas, la lectura nos abre las puertas. Los trabajos que ustedes van a conseguir es gracias a este desarrollo de la lectura que poco a poco nos va a encumbrar o nos va a poner digamos, en órbita, poder relacionarnos. Muchas veces, como se dice, pues tienen esa facultad de hablar bien y por esa facultad las personas te van a contratar para un trabajo, un empleo. Sí, chicos, bien, vamos acá. Hoy día vamos a hablar un tema importante. Y esta pregunta del tema, idea principal, sobre todo esos dos primeros, y el título, son los que siempre nos van a preguntar en exámenes cuando ustedes van a postular a un centro superior. Ojo, no solamente cuando vas a postular, sino el día que tú egresas, terminas tu carrera, también te van a seguir preguntando comprensión de lectura. Esa comprensión de lectura lo vamos a hacer hasta de por vida. ¿Sí? Bien, entonces vamos a partir platicando de este punto de un tema bastante importante. Y en este caso el tema, ¿sí? El tema. Vamos a hablar del tema. El tema de un texto. Es decir, tú lees un texto y luego te pregunta tu profesor, dice, a ver, dime, señorita joven, ¿cuál es el tema del texto que has leído? Entonces, nosotros hoy ya debemos saber identificar el tema en un texto. Y para eso vamos a ver algunas preguntitas que son claves para reconocer el tema en un texto. Observen acá. En primera instancia, analiza y responde la siguiente interrogante. El corazón es una de las partes más importantes del cuerpo. Pregunta, ¿qué sucedería si se saca el corazón del cuerpo? Respuesta,
el cuerpo simplemente dejaría de funcionar, o sea, simplemente no habría vida. ¿Correcto? De la misma manera haciendo ese parangón, esa comparación, de la misma manera se entiende el tema como aquella estructura que nos brinda una idea medular o importante dentro del texto. Si dicha estructura es eliminada dentro de la secuencia, no tendría un sentido pleno y se limitaría a la práctica de la comprensión lectora. Es decir, en un texto necesariamente tiene que ser el tema. Si no hay el tema, simplemente el texto no tendría sentido. No tendría sentido, no tenía razón de ser. Entonces, por ahí la importancia de conocer, identificar el tema en un texto. Observen acá, fíjense, ¿ah? Dice, ¿cuál es la interrogante para hallar el tema dentro de un texto? Acá tenemos un texto. A ver, para no ser el monólogo, voy a pedir a un compañero, una compañera que me ayude con la lectura de ese texto. A ver, algún voluntario me levante la manito, a ver. A ver, Yasuri Orestes, a ver, vamos con Yasuri Orestes. A ver, hija, me vas a leer ese texto, ¿ya? El carnaval en el Perú, que dice esa partecita. Buenas tardes, profesor. Ya, buenas tardes. A ver, te escuchamos. Lo demás atendemos, le seguimos a la lectura a nuestra compañerita, ¿ya? El carnaval en el Perú es una fiesta y celebración pública que tiene lugar días antes de la... Profe, Cuaresma. 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 Ok. Ujú. Católica, por lo cual es una fiesta movible, que a lo largo del Perú tiene diversas manifestaciones locales que hacen distintos que hace distinto de lugar en lugar, pero que tienen en común el sentido lúdico y alegre de la festividad. Muy bien, gracias, hija. Muchas gracias, Yasuri. Bien, ahí vuestra compañera ha hecho una lectura. Aquí la pregunta dice, el carnaval en el Perú, voy a volver a leerlo, ¿ya? Y ustedes me van a decir acá el tema. El carnaval en el Perú es una fiesta de celebración pública que tiene lugar días antes de la Cuaresma católica, por lo cual es una fiesta movible, que a lo largo del Perú tiene diversas manifestaciones locales que hacen distinto de lugar en lugar, pero que tienen en común el sentido lúdico y alegre de la festividad. Pregunta, ojo, esta es la pregunta clave. Cuando tú lees un texto y te predicen, identifica el tema, pregunta esto. ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? La respuesta a esa pregunta es el tema. ¿Cuál es el tema, chicos, acá? El carnaval en el Perú. El carnaval. Muy bien. Esto es el tema. Esto de acá. El carnaval en el Perú. Este es el tema. Ahora, ¿qué pasaría, chicos, si yo lo saco, el tema, lo saco del texto, lo retiro? Lo retiro. ¿Tendría sentido nuestro texto? No, no, profesor. No sabemos de qué estamos hablando, ¿no? No se sabría, porque si yo digo, es una fiesta y celebración pública que tiene lugar días antes de la Cuaresma católica, por lo cual no tenía sentido. Entonces, el tema, recuerden, queridos estudiantes, el tema es la parte medular de un texto, pues un párrafo, un texto, etc. Entonces, fíjense, acá hemos leído y luego nos preguntamos, ¿de qué trata el texto? Respuesta, el carnaval en el Perú. ¿Ya? Ese es el tema. Bien. Hay un temita acá que les quiero indicar. El tema, queridos estudiantes, es una frase nominal. Por favor, eso hay que entender. El tema siempre va a ser una frase nominal. Usted dirá, profe, ¿qué es frase nominal? Una frase nominal es aquella que no tiene verbo. Es decir, el tema no va a tener verbo. ¿Correcto? Ya saben el verbo, hemos visto en algunos bimestres, hemos hablado del verbo. Sí, correcto, ¿se recuerdan, chicos? Sí, hemos hablado del verbo, ¿no? Creo que me llaman profe, no hemos hablado del verbo. Y recuerden que el verbo es todo lo que nosotros hacemos como acción, estado, comportamiento. Ejemplo, escribo, estudio, duermo, cocino, lavo. Lo que hacemos, la acción que hacemos, esos son verbos. Entonces el tema no debe tener verbo. Por favor, eso no te olvides nunca. El tema nunca tiene verbo y siempre es una frase nominal. Ejemplo, el carnaval en el Perú. Frase nominal, ahí no hay verbo. El celular, el sistema solar,
la computadora, el sistema digestivo, la contaminación ambiental. Esos son ejemplos de tema en la cual no vamos a encontrar digamos, no vamos a encontrar el verbo. ¿Correcto, chicos? Bien, ahora sí, vamos acá. Acá tenemos un reto y me van a identificar el tema, ¿ya? Habrá un voluntario, otra voluntaria, voluntario que me ayude con esta lectura. Levanten la manito. Vamos. A ver, Sumiko, vamos, Sumiko, te escuchamos. Sumiko, te escuchamos. Ya, profesor, ok. El primero de azul, ¿verdad? Sí, de la parte de arriba, hija, de la parte superior. Ya. Los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, ya que muchos casos son previos a la invención de la escritura. Estos relatos eran recitados por bardos o aedas. Toma aire, hija. Ahí, vamos, hija. Y posteriormente plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega, en particular los poemas épicos de Homero, la Ilíada, ¿verdad? Correcto. La Ilíada y la Odisea, cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya, en 1250 a.C., según Heródoto. O también los poemas de Hesíodo sobre los génesis del mundo y de los reinos griegos, la teogonía y los trabajos y días. Gracias, hija, gracias. Es normal sentir nervios cuando no lee, es lo normal. Quien diga, bueno, yo no tengo nervios de participar en el público es mentiroso. Así de sencillo. Entonces, siempre... un poquito, profesor, lo siento. No te preocupes, hija. Estamos para eso, no estamos eso poquito a poquito. Ahora, si tienes nervios, la recomendación es hacer mindfulness. ¿Y qué es mindfulness? Es tomar aire, retener el aliento y botar el aliento por la boquita, lento y suave. Y relajarnos, ¿no? Siempre, cuando tú estás en una situación así que te pones nervioso, cuando vas a salir a exponer, cuando vas a ir a dar un examen y cuando tú das examen y dices, wow, tengo nervios, me dan nervios. Y muchas veces esos nervios son fatales, ¿no? En los exámenes, sobre todo, en los exámenes, cuando van a dar examen de admisión, hay personas que se desmayan o empiezan a hablar así solitos, de la nada, empiezan a hablar como loquitos. ¿Por qué? Porque los nervios los ganan. Siempre ustedes tienen que manejar los nervios. Ahora, recomendación, claro. ¿Cuál es la recomendación, profe, para combatir los nervios en un examen, por ejemplo? Bañarse con agua fría. Es ya bañate con agua fría. Y no vas a tener nervios, te ayuda a combatir los nervios, ¿no? Es importante eso. Bien, ahí vuestra compañera ha leído el texto. Voy a volver a leerlo y ahí ustedes van a ir entendiendo, ¿no? Mucho mejor. Recuerden que el texto hay que leerlo 1, 2, 3 veces, más o menos, hasta comprender el texto. Dice así, los relatos que componían la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, ya que en muchos casos son previos a la invención de la escritura. Estos relatos eran recitados por bardos o aedas. Con ese bardos o aedas se refiere que eran poetas, ya sinónimo de poetas. Y posteriormente plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega, en particular los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya en 1250 a.C., según Heródoto. Profe, ¿quién es Heródoto? Heródoto es el padre de la historia, no te olvides, cultura general. Si estás ahí con tu cuadernito, apunta, Heródoto es el padre de la historia, así como, ay chicos, ¿quién es el padre de la matemática? Es un griego también. Heródoto también es un griego. El padre de la matemática es Pitágoras, no se olviden, Pitágoras, padre de la matemática. Entonces seguimos, ¿ya? 1250 años antes de Cristo, según Heródoto. O también los poemas de Hesíodo sobre la génesis del mundo y de los reinos griegos, la teogonía y los trabajos y días. Pregunta,
A ver, chicos, ¿cuál es el tema? Ahí sí me van a ir levantando la manito, ¿ya? Para irles preguntando. Me dice, ¿será la A, la B, la C, la D o la E en que necesitan ayuda? A ver, vamos acá. No tengan temor. Sí, sí, ojo, chicos, acá sí mueran en su ley. Por ejemplo, vamos a poner que digan, vamos a poner la E, ¿ya? Juanita dice la E, Francisco dice la E. Entonces, yo pensaba que era la A. Y como todos dicen la E, profe, para mí también es la E. No, no hagan eso. Siempre confíen en ustedes. Si te equivocas, te equivocaste. Correcto. Entonces tú mueres en tu ley. Siempre ten eso, la certeza que lo que tú estás pensando, tú tienes la razón. Tienes que tener esa, digámoslo, esa autoestima de que tú eres inteligente, más inteligente que las demás personas. Nunca sigas a los demás. Siempre tú tienes que ser único. A ver, Andrea Toscano, tu respuesta, Andrea. La B, profesor. B de bueno. Ya, gracias, Andrea. A ver, Fabián González, tu respuesta, hijo. Los relatos orales de los griegos. La B también, gracias. A ver, vamos con Gina Valdera. La B, profesor. La B, ya. Y Azuri Orestes. La D, profesor. D de dado. ¿Correcto? Los relatos orales de los griegos. Sí, profe. Sí, Gracias, sí. gracias. Abel Lizárraga. Es la B, profe, la B. B de bueno, correcto. Subico. Por eso yo también creo que es la B. Muy bien. Roycer. La B, profesor. Ya. Vanesita, a ver, vamos. La B también, profesor. Ya. Talía. La B, profesor. Muy bien. Estefano Rodríguez. Los relatos orales de los griegos. Muy bien. A ver, vamos a analizar. Ya, chicos, analizamos. A ver. Bajen sus manitos ahí si no se van a cansar con mano arriba. Bien. Vamos acá, a ver, chicos. Vamos acá. Ojo, el tema debe ser literal, es decir, debe estar escrito en el texto. ¿Correcto? Bien, acá ¿qué dice? Los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral. Ahí está el tema. Los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral. Ahí está el tema. Entonces, aquí se da sentido entre, ojo, la A habla de la fundación de la literatura griega. En el texto hablará de la fundación de la literatura griega. Sí, profe, hace una mención, dice, algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega, pero en torno de todo el texto gira en función de la fundación, no. No. La C, profe, la Ilíada y la Odisea, también lo menciona el texto. La Ilíada y la Odisea es una partecita del texto, sería como un subtema. Sí habla, porque habla de Homero y la Ilíada y la Odisea, que son dos obras de Homero, pero no es el tema en torno al cual gira todo el texto. Aquí está entre la B y la C. Digo, la B y la D. Profe, ¿y cómo definimos? Es que acá tienes que ver, acá lo que hemos hecho, lo que hemos subrayado. Los relatos de la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral. Entonces, acá ya ordenado es la respuesta desde acá. Los relatos orales de la mitología griega. Profe, ¿por qué no la D? Es que la D dice los relatos orales de los griegos. Pero el texto habla de la mitología, acá está la mitología. Acá está el texto, acá está la mitología. Entonces tenemos que englobar esa parte. ¿Correcto, chicos? Entonces la respuesta es la de el tema. Vamos ahora con el título. Ojo, chicos, cuando hablamos del título, muchas veces el título es el mismo tema. ¿Correcto? Muchas veces el título es el mismo tema. Bien, acá ¿qué dice? Es la visión particular del texto, igual está formado por una frase nominal, ¿correcto? Acá tenemos un texto, por ejemplo. Un texto, ¿no?
Los elefantes de Kenia viajaban o viajan en grupos de hasta 30 individuos, pero muchas veces no caminan ordenadamente y algunos suelen perderse. Se descubrió que estos son capaces de reconocer a compañeros del mismo grupo por el aroma de sus restos de orina. Ellos no utilizan solamente esta información para identificarse, también pueden recordar dónde estuvieron ciertos elefantes. ¿De qué trata el texto, chicos? ¿De qué habla el texto? De los elefantes. De los elefantes, profesor. Ajá, los elefantes de Kenia, ¿no? Aquí está, los elefantes de Kenia. ¿Puede ser el título de tu texto o puede ser el mismo tema? No varía. Ten en cuenta esa parte. Ya, chicos, título y tema van de la mano. Vamos ahora sí con el otro que es idea principal. Idea principal. ¿Qué dice acá? La primera instancia, o en primera instancia, analiza y responde la siguiente interrogante. ¿Qué sucedería si se retira al chavo del programa? Ya saben, el chavito, ¿no? Todos hemos visto alguna vez a este personaje. Respuesta: no tendría sentido porque es la figura principal, ¿correcto? Es la figura principal de esa serie mexicana del Chavo del Ocho. Igualito como el tema, ¿no? De la misma manera se entiende como idea principal aquella estructura que nos brinda una idea medular importante del texto o dentro del texto. Si dicha estructura es eliminada dentro de la secuencia, no se tendría un sentido pleno y se limitaría la práctica de la comprensión lectora. A ver, vamos acá. ¿Cuáles son los pasos para identificar la idea principal? Recuerden que el del tema ya sabemos. El tema, la pregunta es de qué trata el texto. Eso sí tiene que saber tú como Padre Nuestro. ¿Sí? Aquí está. Por ejemplo, identifique el tema. Para identificar el tema, preguntamos. A ver, voy a contestar, puede ser una compañera. Buenas. Buenas noches. Yo soy Roxani Rojas Ramón, estoy llamando para depositar sobre mis notas que faltaba del tercer grado. A ver, hija, comunícate con tu asesora, porque ahora estoy en clases, por favor, para que ella te indique tu boleta y tus pagos con ella, por favor. Gracias. Sí, yo le estoy llamando y no me contesta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Yo? No, tu asesora. Doña Jimena. La señorita Jimena, ya. Yo termino mi clase y te comunico, ¿ya? Le voy a dar tu número para que se comunique contigo. Hijita, por favor. Sí, porque yo le soy que lo llamo y no me contesta nada. Ya, hija, no te preocupes. Ni bien termina mi clase, te contacto. Gracias. Disculpen, chicos, seguimos acá. Entonces, cuando hablamos de identificar el tema, reitero, por favor, la pregunta es de qué trata el texto. Eso es importante que tengamos en cuenta y memorizarnos. Por ejemplo, acá vamos a poner un caso hipotético. Ponemos el tema de la tuberculosis como ejemplo, ¿no? Como ejemplo. Ya. Ahí estamos. Ahora, ¿cómo identificamos la idea principal? Tiene relación, ojo acá. Eso sí, chicos, hay que tener en cuenta. Para identificar la idea principal, hacemos la misma pregunta. ¿De qué trata el texto y qué dice del tema? Por ejemplo, si mi texto habló de la tuberculosis, el tema fue la tuberculosis, y yo le pregunto, ¿y qué dijo de la tuberculosis o qué dice de la tuberculosis que ha causado muchas muertes en el mundo? O sea, le da sentido al tema. Entonces, si tu tema es la tuberculosis, querido estudiante, tu idea principal también debe ser la tuberculosis. Debe estar presente tu tema y tu idea principal. Eso no te olvides, por favor, nunca te olvides. El tema es una frase nominal, como hemos dicho, la tuberculosis. Y la idea principal, cuando tú vas a identificar la idea principal, también debe estar escrito tu tema en la idea principal, como hemos visto acá, la tuberculosis. Ahora, acá, ¿qué dice? Recuerda que la idea principal es una estructura que siempre va a presentar verbo. Por ejemplo, acá el verbo es esto de acá, ha causado. Esos dos, verbo principal y auxiliar. En la cual también puede negar o puede afirmar algo, ¿correcto? Eso no se olviden, por favor. Vamos a ejercitarnos acá, ¿ya?
A ver, una voluntaria que me ayude, por favor. A ver, Talía, ayúdame con la lectura. El azul, ¿verdad, profesor? ¿Ya, Azulito? Ya. El origen de la música está en los sonidos de la naturaleza. El rumor del viento en las ramas, el murmullo de las aguas y los gritos de los animales crearon en el hombre primitivo el sonido de la armonía, la percusión de la piedra, de la madera y los sonidos que se podrían al construir las chozas, al labrar armas, fueron otros indicadores sonoros del trabajo. Así aparecieron los instrumentos de percusión, tambores, caparazones de ciertos animales, huesos, etc. Todo esto se remota al tercer milenio antes de Cristo. Gracias, hija. Gracias, Talía. Muy bien. A ver, es la primera lectura que ha hecho vuestra compañera. Voy a hacer la segunda lectura, ¿ya? Dice, el origen de la música está en los sonidos de la naturaleza. El rumor del viento en las ramas, el murmullo de las aguas y los gritos de los animales crearon en el hombre primitivo el sonido de la armonía. La percusión de la piedra, de la madera, y los sonidos que se producían al construir las chozas o labrar armas fueron otros indicadores sonoros del trabajo. Así aparecieron los instrumentos de percusión, tambores, caparazones de ciertos animales, huesos, etc. Todo esto se remonta al tercer milenio antes de Cristo. A ver, antes de ir a la respuesta, dígame, queridos estudiantes, ¿cuál es el tema? ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es el tema? El origen de la música. Del origen de la música, profe. El origen de la música y la naturaleza. Muy bien. Nada más esto. El tema, todo el texto habla del origen de la música. Ya. Tenemos ese dato. Primer dato, que el tema es el origen de la música. Ahora sí, me van a indicar cuál es la idea principal. Levanten la manito, chicos. Levanten la manito. Está fácil, ¿no? Ya lo han ubicado. Ya. A ver, Gina, tu respuesta, Gina Valera. La B, profesor. La B. Abel Izárraga, tu respuesta, hijo. Bueno, parece que es la D. La D. Lo siento, ya, gracias, Abel. Y Azuri Orestes. La B, profesor, la B. Ya, Talía, para ti. La B, profesor. Ya, Talía, gracias. Sumiko. La B, profesor. Muy bien. A ver, Andrea. Andrea. La B, profesor. Vanessa. La B, profesor. Bien, a ver, vamos a ver. Gracias, chicos. Hasta ahí nos hemos escuchado. A ver. Querido estudiante, no te olvides, si tu tema es el origen de la música, en tu idea principal también tienes que estar escrito el origen de la música. ¿Y dónde lo encontramos escrito? ¿En la A, en la B, en la C, en la D? Ahí está. El origen, fíjense acá, el origen de la música está en los sonidos de la naturaleza. Y acá está, el origen de la música se relaciona con los sonidos de la naturaleza. Respuesta es la D. Profe, ¿hay verbo? Claro que sí, acá está el verbo. Este es el verbo. ¿Correcto? Entonces, siempre cuando tú estás en eso, cuando te indiquen ubica la idea principal, primero ubica el tema. Primero ubica el tema. Ubicas el tema, eso te va a ayudar bastante para la idea principal. Y te repito, por favor, tu tema debe estar también escrito literalmente en la idea principal. No puede estar ausente, tiene que estar dentro de lo que es la idea principal. ¿Correcto? Bien, ahora sí, vamos acá.
A ver, bajen su manito. Bajamos a Abel, Yasuri, Andrea, si no se van a cansar con su manito. Andrea Toscano, baja tu manito, hija. Este texto es, si mal no recuerdo, es de su compendio, de su módulo. Vamos a desarrollar esto. A ver, un voluntario, levanten la manito ahora sí. Un hito solo, a ver, ¿quién levanta? A ver, Blas Peláez. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha, Sí, profesor? sí, hijo, está claro. Escuchamos. Dice, Discúlpame, un ratito, existe, antes que empieces, hijo, mientras vas en tu apellido es Blas Peláez, ¿no? sí, profesor. Ya, ahora sí te escuchamos, hijo. Ya, dice, existe cierta polémica acerca de la extinción de los dinosaurios. Según una de las teorías propuestas, los dinosaurios se extinguieron lentamente como consecuencia de los cambios medioambientales ocasionados por la retirada de los mares poco profundos a finales de la era de los dinosaurios. Sus defensores postulan que los dinosaurios fueron reduciéndose en variedad y número durante un periodo que duró varios millones de años. Los recientes descubrimientos que indican el impacto de un gran asteroide o cometa en el límite entre el periodo Cretácico y la era terciaria, hace unos 65 millones de años, han favorecido la hipótesis de que tal impacto podía haber desencadenado cambios climáticos que provocaron la extinción de los dinosaurios. Muy bien, gracias, hijo, gracias. Muy bien, ahí ha leído vuestro compañero claramente el texto 1 y ahí tenemos la pregunta. A ver, queridos estudiantes, esta es una de las estrategias, bueno, yo lo practico y también lo dicen los grandes expertos. Profe, ¿cuál es? Primero, lectura rápida, así como ha hecho vuestro compañero, lectura rápida. Leemos. Segundo paso, ir qué cosa nos preguntan. Aquí nos están preguntando, por ejemplo, el tema de lo leído. Tenemos que leer las preguntas. ¿Para qué? Para que cuando vamos a volver a leer, vamos a leer ya con comprensión, despacito, parte por parte. ¿Correcto? Luego de ello, desarrollamos la pregunta. Eso es la forma normal que se recomienda. Ahora, la otra forma que se recomienda es, por ejemplo, cuando tú estás en el tiempo, estás volando en el tiempo, no tienes mucho tiempo, recomendación, ¿cuál es? Antes de leer el texto, váyate las preguntas para saber qué te están preguntando. Si sabes qué te están preguntando, cuando tú vas a leer, vas a recordarte qué cosas te preguntan y ahí subraya. Eso te va a ayudar a recordar de lo que te han preguntado. ¿Sí? Bien. Bien, entonces vuestro compañero ha leído. ¿Sí? Ha leído. Y acá la pregunta es, ¿cuál es el tema? El tema de lo leído es... Ya. Voy a leer una vez más. ¿Sí, chicos? Voy a leer una vez más. Vamos acá. Dice, existe cierta polémica acerca de la extinción de los dinosaurios. Acá hay un punto. Hasta ahí debo haber entendido. Hasta ahí debo haber entendido. Si no he entendido, vuelvo a leer. Si he entendido, sigo con mi lectura. Porque aquí sí tenemos que leer comprensivamente. Entonces acá nos dice que existe cierta polémica acerca de la extinción de los dinosaurios. ¿Correcto? Seguimos. Según una de las teorías propuestas, los dinosaurios se extinguieron lentamente como consecuencia de los cambios medioambientales ocasionados por la retirada de los mares poco profundos a finales de la era de los dinosaurios. Hasta ahí debo haber entendido. Si no he entendido, vuelvo a leer desde este puntito que hemos leído. Seguimos. Sus defensores postulan que los dinosaurios fueron reduciéndose en variedad, número, durante un periodo que duró varios millones de años. Bien.
Los recientes descubrimientos que indican el impacto de un gran asteroide o cometa en el límite entre el periodo Cretácico y la era terciaria hace unos 65 millones de años han favorecido la hipótesis que tal impacto podía haber desencadenado cambios climáticos que provocaron la extinción de los pobres dinosaurios. A ver, chicos, sin ir a las preguntas, el tema, ¿de qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? Profe, De la De los extinción de los dinosaurios, profe. dinosaurios. De la extinción de los teorías acerca dinosaurios. de la extinción de los dinosaurios. Las Ya. teorías acerca de la extinción de los dinosaurios. Muy bien. Debe estar presente una sola palabra. ¿Y qué palabra debe estar siempre presente? Dinosaurio. La extinción de los dinosaurios. Siempre debe ser la palabra La dinosaurio. extinción de los dinosaurios, profesor. La palabra dinosaurio es el eje medular. Veamos acá. A ver, vamos a ver si con las preguntas. Aquí, no me contesten, por favor, no me contesten todavía porque les voy a preguntar, ¿ya? Lo que ya saben, van a ir levantando su manito para ir preguntando. El tema dice, la A, historia de los dinosaurios. B, características morfológicas de los dinosaurios. C, teorías acerca de la extinción de los dinosaurios. La D, extinción de los dinosaurios, los tiranosaurios. Y la E, impacto de un cometa. A ver, ahora sí, voy a ir lento, como dice, lento y seguro, ¿ya? Estefano Rodríguez, tu respuesta, Estefano. Profe, la B, la extinción de los dinosaurios. La D, la extinción de los dinosaurios. A ver, Estefano Rodríguez, ¿tu otro apellido Rodríguez? Laines, profe. Con ¿Tu Y. nombre es Estefano? Sí. Tu nombre es Estefano, ¿no? Gracias. Ya. Vamos con... Vas bajando la manito, Estefano, gracias. Voy con Yasuri Orestes. Yasuri, tu respuesta, hija. Profesor, yo digo que es la C. La C. Gracias, Yasuri. Bajamos la manito, Yasuri. Andrea Toscano, tu respuesta, Andreita. La C, profesor. La C. Gracias, Andrea. Blas, tu respuesta, hijo. La B. La D, la D. D de dado. No, la B. Disculpe. B de bueno. La B. Muy bien. Gracias, Whitman, gracias. Vamos con Talía Osorio. Tu respuesta, hija. La C, profesor. La C, muy bien, Talía, gracias. Talía, ¿tú eres de México, Talía? De Perú, profesor. Ah, ya, muy bien. Tienes el dejo mexicano. A ver, vamos con Robinson. La C. Robinson, la C. A ver, tu apellido, hijo, disculpa, Robinson, tu apellido. Espejo Maldonado. Gracias. Un ratito, voy a tomar nota. Vamos, Andrea. Andrea, pregunté, ¿no? Sumiko, tu respuesta, Sumiko. La C, profesor. Gracias, André. Gracias, Sumiko. Fabián González. La C. La C, gracias. Gina Valdera. La C, profesor. Gina, tu otro apellido, Valdera, ¿qué más? Chapoñán. ¿Dónde estás, Gina? Gina. Correcto. Vamos con... Ya Fabián me contestó. Luz Lovera. Tu respuesta, Luz. Buenas noches, profesor. Para mí sería la C, teorías acerca de la extinción de los dinosaurios. Correcto. Gracias, hija. A ver, vamos a ver, ¿ya? Bueno, acá respuestas puede ser, vamos a ir descartando, ¿ya? Podría ser la A, porque está la palabra dinosaurios. La B también podría ser dinosaurios. La C también dinosaurios. La D no, porque la D habla de los tiranosaurios y el texto ninguno habla de tiranosaurios. Descartado la D. Y la E, impacto de un cometa, pero se ve de lo esencial que debe hablar dinosaurios. Tan descartado la E.
Ahora, vamos con la A, la B, la C. Ahí está la respuesta. La A, ¿qué dice? Historia de los dinosaurios. Chicos, ¿el texto habla de la historia de los dinosaurios? No, profe, no habla. No, profesor. No habla de la historia. Descartado. La D, habla de las características morfológicas de los dinosaurios. Cuando dice características morfológicas, quiere decir, cuando dice morfológicas de forma, el texto nos dice, los dinosaurios eran altos, pies largos, cuellos enormes, tenían dientes afiladas. ¿Habla de eso? No, No, profesor. profesor. No. Respuesta, la C, chicos. Teorías acerca de extinción de los dinosaurios. Y eso es lo que dice acá. Fue por el cambio climático, otros decían por impacto de un asteroide. Son teorías, ¿no? Acerca de la extinción. Acá está. Según las teorías propuestas. Ay, Dios mío. Aquí está. Teorías propuestas. Los dinosaurios se extinguieron lentamente a consecuencia de los cambios medioambientales, por la retirada de mares, bueno, y del cometa, el asteroide, etcétera, etcétera. Respuesta a la C. ¿Están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Está fácil, ¿no, Sí, chicos? profesor. Sí, ¿cómo se lo chaparon? Sí, sí, profesor, entendí. No sé. Está bien, profesor, sí está bien. Correcto, vamos acá. Vamos a ver vamos con este texto 2. ¿Quién me ayuda? A ver, Fabián González. Fabián. Dígame, ¿el texto leerlo? Sí, hijo. Texto 2. Aunque se aplica a músicas de muy distinto carácter y forma, tango es una palabra cuyo origen responde al mismo fenómeno histórico: el trasiego cultural entre España y América, de raigambre africana. Proviene del comercio de esclavos, según historiadores como José Gobello y Ricardo Rodríguez Molas. En algunas lenguas africanas designaba el lugar donde se reunían a los negros lugareños para embarcarlos como esclavos. El término tangomao era un africanismo de la lengua portuguesa y quería decir hombre que trafica con negros. En América, por extensión, se llamó tangos a los sitios en que la población negra se reunía para bailar y cantar, y por el mismo proceso de ampliación verbal a toda la música que se tocaba en ellos. El parecido con el término tambor ha hecho pensar que se trata de una deformación de esta palabra, ya que tambor fue asimismo en los siglos XIX y XX un lugar de baile de distintos pueblos de Hispanoamérica. Gracias, hijo. Gracias. Muy bien. Aquí nos preguntan la idea principal. Nada más, la idea principal. ¿Correcto? A ver. Entonces, ahí he hecho ya la lectura rápida de vuestro compañero y luego nos preguntan la idea principal. Bueno, no les voy a mostrar mucho para ver. A ver. Voy a leer una vez más acá en forma más lento, tratando de comprender ya el texto 2. Dice así: aunque se aplica a músicas de muy distinto carácter y forma, tango es una palabra cuyo origen responde al mismo fenómeno histórico: el trasiego cultural entre España y América. Hasta acá debemos haber entendido. Si no he entendido, vuelvo a reiterar, vuelvo a leer. Si he entendido, sigo con mi lectura. De raigambre africana. Cuando dice raigambre, quiere decir de origen, ¿correcto? Proviene del comercio de esclavos. Según los historiadores como José Gobello y Ricardo Rodríguez Molas, en algunas lenguas africanas designa el lugar donde se reunían a los negros lugareños para embarcarlos como esclavos. Hasta ahí otro. El término tangomao era un africanismo de la lengua portuguesa que quería decir hombre que trafica con negros. En América, por extensión, se llamó tangos a los sitios en que la población negra se reunía para bailar y cantar, y por el mismo proceso de ampliación verbal a toda la música que se tocaba en ellos. El parecido con el término tambor ha hecho pensar que se trataba de una deformación de esta palabra, ya que tambor fue asimismo en los siglos XVIII y XIX el lugar de baile distintos pueblos de Hispanoamérica. Bien, chicos, mi pregunta. Nos preguntan idea principal, pero antes de haber idea principal les pregunto de cuál es el tema. ¿Cuál es el tema? Lluvia de ideas. La música.
La música dicen. Vamos a ver qué El dicen. tango. Acerca Más- del tango, profesor, más o menos. Sobre Tango todo, es un baile, una música, ¿no? sí, hijo, correcto. El tango es música, cierto, pero el texto más concreto habla del tango. Esta es la. ¿Por qué, profe? Porque acá te encontramos también, ¿no? Lo que nos sirve. El término tango viene. El término tangomao era un africanismo. Dice, acá está tangomao. Adiós. Ahí. Se llamó tangos, acá está tangos nuevamente, ¿no? ¿Qué más? ¿Hay tango más tangos? Sí, por ahí debe haber alguna palabra más de tango. Pero el texto habla del tango y su... Ya. Entonces, mi idea principal debe estar presente eso. A ver, vamos por descarte, ¿ya? Y ustedes luego me van levantando su manito. En la A y la palabra tango puede ser respuesta. Bueno, acá nos habla de tambor. La B descartado. La C, tango encontramos, puede ser respuesta. La D también tango puede ser respuesta. Dice, la población negra se reunía para cantar y bailar. ¿Qué cosa? No hay el tema ahí. Entonces, la E también descartado. La respuesta es la A, la C o la D. A ver, vamos, levantamos la mano, chicos. Para irnos. A ver, vamos, chicos, no tengan temor. A ver, voy con Gina. Gina, tu respuesta, hija. La D, profesor. D de dado, correcto. Andrea, tu respuesta. La B, profesor. La B. La D. La D de D. dado. Ujú. Gracias, Andrea. A ver, Luz Lovera. Luz. Creo que es la B. La B de bueno. No, profesor, no me equivoqué. Creo que es la A. Ya, gracias. Sumiko. La D, profesor. La D. Abel. La D. La D. Estefano. La D, profe. Gracias, Estefano. Yasuri. La D, profesor. Ya. Natterlin. La D, profesor. Un ratito, Natterlin. Patricia. La D, profesor. ¿Tu apellido es, Patricia, cuál es tu apellido? Disculpa. Sigler Álvarez. Muy bien, gracias. Talía, tu respuesta. La D, profesor. Muy bien, vamos a ver si es cierto, ¿ya? A ver, vamos acá. José Gobello estudió el tango, la A. Eso dice, sí, dice el texto, que José Gobello estudió el texto. Acá está, José Gobello y Ricardo Rodríguez Molas, ¿no? Pero esa no sería la idea principal en torno a cuál gira todo el texto. Aquí eso sería como lo que se llama idea temática de un solo párrafo. No sería respuesta. La C, la palabra tango se deriva de un africanismo. Sí, pero es también subtema. ¿Por qué, profe? Porque está acá está. Era un africanismo de lengua portuguesa que dice hombre que trafica con negros, ¿no? Subtema también. La respuesta que es la D. El tango es un fenómeno histórico. ¿Por qué, profe, fenómeno histórico? Porque acá nos habla desde su origen que surgió en Europa, digo en África, luego Europa y luego hasta Hispanoamérica. ¿Sí? Hasta aquí, hasta Hispanoamérica. Entonces, esa parte tengamos que tener muy en cuenta, chicos, porque nos habla de todo, ¿no? Porque hay historiadores como Gobello, Ricardo Rodríguez Molas, etcétera, ¿no? Entonces ahí la respuesta es, tango es un fenómeno histórico desde sus orígenes hasta llegar hasta Hispanoamérica. Muy bien, queridos muchachos, señoritas jóvenes, gracias por su tiempo y su paciencia. Ya nos encontramos en el segundo bimestre con otros temas más que vamos a ir desarrollando. Gracias, buenas tardes, buenas noches y feliz fin de Ya, semana. profe, hasta luego.
Hasta luego, chicos. Hasta la próxima, profesor. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta la el- próxima. Chicos, cuídense mucho, que les vaya súper esta semana.